Con nuestro curso de Python y nos toca hablar de los tipos de datos que podemos guardar en nuestras variables. Vamos a estar viendo acerca de los tipos numéricos que soporta Python, así como también haremos algunos ejemplos con cadenas y vamos a profundizar aún más en estos conceptos. Espero que sea de mucha ayuda para ti y puedas aprender mucho. Vamos entonces a comenzar con lo siguiente. Vamos a crear este nuevo archivo. Le puedes poner tipos de datos, en mi caso le puse tipos de datos, para que empecemos a probar los diferentes tipos de datos que Python utiliza. Entonces, vamos a comenzar haciendo algunas variables. En este caso vamos a tratar de que empecemos hablando de los dos tipos de datos numéricos que Python puede soportar. En este caso son los tipos de dato entero y los tipos de datos float. Un tipo de dato entero es aquel número o cantidad entera que no tiene decimales, y un número float son aquellos números que sí contienen cifras. Por ejemplo, una cantidad float o un número float podría ser la masa de algún objeto. Si tú, por ejemplo, quieres poner en una báscula, no sé, quizás frutas, y quieres saber cuánto tienes de esas frutas, probablemente te aparezca que hay 3.4 kilogramos, y ese ya es un dato float. Vamos entonces a entrar en materia. Voy a crear una variable donde va a estar un dato entero y voy a crear una variable donde va a haber un dato float. También voy a hacer una variable donde va a haber una cadena. Vamos a poner una frase aprendiendo Python. Ok, ya tenemos entonces tres variables con tres tipos de datos diferentes, y cada uno de ellos los vamos a ir viendo a continuación cómo se pueden hacer algunas operaciones aritméticas, sobre todo en estos dos, porque estos dos son tipos de datos numéricos. Voy a hacer un poco más grande. Ok, vamos a mandar a imprimir. Nuestras tres variables. Ok, vamos a correr este código y aquí aparece. Tenemos que la variable número entero está guardando un dato numérico entero. La variable número float está guardando un número con decimales, que recuerda son los datos float o coma flotante. Y el tipo cadena pues está guardando una frase. ¿Por qué esto de los tipos de datos es tan importante? Dependiendo del tipo de dato que vayamos nosotros a utilizar, es el espacio que se asigne en la memoria RAM. Por ejemplo, no es la misma cantidad de memoria RAM que designa la computadora a un dato entero que lo que le designa a un dato flotante o lo que designa a un dato como un string. Y en estos diferentes tipos de datos van a ser diferentes capacidades de memoria RAM que la computadora va a designar para ellos. Hagamos unas operaciones aritméticas con nuestros datos. Vamos a comentar todo el bloque para que ahora podamos hacer estas operaciones. Muy bien. Vamos a empezar haciendo una declaración de variables
Y vamos a declarar dos variables de tipo entero. Vamos a llamarle número 1 y número 2, como lo habíamos hecho en la parte de arriba, solo que aquí utilizamos tres diferentes tipos de datos. Aquí todos los datos, más bien estos dos datos, van a ser un número entero. Vamos a asignarle una cantidad. Ya teniendo estas dos variables declaradas, vamos a realizar una suma, una resta, una multiplicación, una división, un módulo y una potencia entre estas dos cantidades. Comenzamos con una suma y podemos guardar en una variable el resultado de sumar estas dos. Podríamos llamarle número 3 y podemos decir que número 3 va a ser igual a lo que número 1 más número 2 nos estén arrojando. O sea, cuando yo esté sumando el 23 más el 45 y lo voy a mostrar en la variable número 3. Le vamos a pedir que nos imprima número 3. Listo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para hacer una resta. Vamos a dar un espacio aquí para que se vea mucho mejor. Y para la resta vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos volver a usar esta variable porque lo único que va a hacer es modificar el valor. Y continuamos en su misma operación para hacer multiplicaciones y divisiones. Para la multiplicación se utiliza el símbolo de asterisco. Para la división vamos a utilizar el slash que vas a encontrar posicionado arriba de tu número 7. Ups. Ok, ejecutar el programa, vamos a seleccionar esta parte del código y para ejecutar solamente lo que está seleccionado vamos a proceder a aplicar este botón de aquí. Como podemos ver, no tuvimos ningún error, todo está muy bien y aquí están los resultados. Este es el resultado de la suma, el resultado de la resta, el resultado de la multiplicación, el resultado de la división y voy a agregar dos operaciones más: módulo y potencia. Ahorita voy a modificar los valores del número 1 y número 2 haciendo que el número 1 sea mayor. Voy a ponerle aquí 95, voy a actualizar las variables y ahora sí podemos ver que el módulo de dividir 95 entre 45 es 5. Ahora veamos qué hace la potencia. La potencia lo que hace es elevar 95 a
la potencia 45. Vamos a ver. Y wow, es un número muy grande. Python puede soportar cantidades grandes de números. A diferencia de otros lenguajes, tú podrías aquí elevar números a potencias muy grandes. Ahorita estamos elevando a la 45, pero ¿qué tal si quieres elevar a la 900? Entonces Python puede con esos números grandes. Por eso es utilizado muchísimo para desarrollar o hacer programas de carácter científico, porque puede hacer esas operaciones muy grandes y complejas. Bueno, ya hemos podido apreciar cómo es que se hacen operaciones aritméticas en datos numéricos. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que las operaciones aritméticas solo se pueden hacer entre los mismos tipos de datos. Yo no podría, por ejemplo, hacer una suma entre un dato de tipo entero, sumarle alguna variable que sea con dato de tipo string. Vamos a hacer un ejemplo de aquello que le estoy mencionando. Voy a aprovechar esta cadena que tengo por aquí. Pues tendría yo la variable cadena y vamos a poner una variable que se llame número y va a ser igual a 23. Ok. Voy a ejecutar estas dos. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué pasaría, qué me va a arrojar si yo mando a que número se le sume lo que es cadena. Nos está marcando un error. ¿Qué tipo de error? Bueno, estás haciendo operaciones en diferentes tipos. Por ejemplo, un entero, int, es la abreviación de integer, de entero, y un str, que es la abreviatura de string. Entonces me está diciendo, tú no puedes hacer operaciones aritméticas con tipos de datos diferentes. Si yo quiero hacer operaciones aritméticas, siempre tienen que ser el mismo tipo de datos. Vamos a hacer aquí abajo una suma entre string. Claro que esa sí la podríamos hacer. Por ejemplo, agregamos cadena 2. Y asignamos este valor. Actualizamos las variables. Y ahora sí vamos a decirle que queremos sumar cadena más cadena 2. Esta operación sí se pudo realizar porque estoy sumando dos tipos de datos string. Y bueno, lo que hace realmente es unir estos dos valores. Entonces nos arroja la siguiente oración. Aprendiendo Python es divertido. Con esto podemos ver que si son del mismo tipo de datos, sí puede proceder a hacer la operación. Bueno, esto ha sido todo. Ahora es tiempo que tú pruebes lo aprendido. Recuerda que vas a encontrar el script para que lo descargues en caso de que hayas tenido algún error, y también puedes dejar algún comentario si algo no te ha funcionado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta.